Bienvenidos a un nuevo programa por Radio Echegoyen de Talcahuano 107.3. El día de hoy tenemos un programa especial que va dedicado especialmente al patrimonio, y acá tenemos a dos invitados. Tenemos para presentar a René Salazar, quien es la encargada de biblioteca acá en nuestro colegio Echegoyen y además es conservadora y restauradora de patrimonio cultural. René, ella, esto lo estudió en la Universidad SEC. Y además tenemos a otro invitado especial, a don Víctor Bustos Santelices, arqueólogo de la Universidad de Concepción, con doctorado en Valencia, en España, ¿cierto? Correcto. Bueno, ahí tenemos un dato que estudió arqueología en la Universidad de Concepción. Cuando recién se creó esta carrera, fue la primera en Chile, donde él estudió arqueología. Bueno, para partir, queremos hablar respecto a todas las actividades que se han estado haciendo y a todos nuestros radioescuchas que nos están sintonizando por nuestras por la 107.3, por nuestras redes sociales y también por nuestro canal de la corporación. Es que la idea de esto es como un modo de festejar, un modo de hacer honor al patrimonio cultural. Es que tenemos a estos dos invitados para una conversación amena, una conversación donde vamos a conocer su historia. Y principalmente, como somos una radio comunitaria, la idea es que conozcan también un poco de la arqueología y un poco de historia acá en la comuna de Talcahuano. Ya que, por ejemplo, acá tenemos unos datos, que hay más de 40 sitios arqueológicos acá en la octava región. Y bueno, aquí René nos va a dar el paso para que conozcamos también a nuestro invitado especial el día de hoy. René, adelante. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está don Víctor? Muy bien. Queremos partir primero que todo, como decía Alex, hablando un poquito, cuéntenos a grandes rasgos cómo partió su trayectoria, cuál ha sido su trayectoria y la importancia que tiene para Talcahuano también. ¿Cómo parte su trayectoria? Bueno, es una pregunta que no me la tenía esperada. ¿Cómo desde qué escuela? Claro, ¿Dónde, mire, no, es que la historia profesional mía es muy extraña. ¿Dónde nacieron sus motivaciones, por así decirlo, para estudiar Siempre arqueología? me gustó la historia. ¿De muy pequeño? Desde muy pequeño. La curiosidad me llevaba a buscar cosas, pero en ese tiempo, cuando yo era un niño, no habían carreras de antropología, porque la verdadera carrera se llama antropología. Claro. Nadie se recibe de cardiólogo. Claro. Primero se reciben de médico cirujano y después se especializa. Entonces, en realidad el título es de antropólogo con mención en. Claro. Pero nosotros nos distinguimos entre los colegas profesionales. Este es antropólogo cultural, este es antropólogo físico, este es arqueólogo, este es lingüista. Hay una serie de variedades unas ramas dentro de mí. Claro. Bueno, yo cuando egresé del colegio tenía que estudiar algo. Era la presión familiar más que nada. Y tenía muchas habilidades para las matemáticas y para el dibujo. Y mi padre me dice, ¿por qué no estudio arquitectura? Y comencé a estudiar arquitectura. Mire. Ya tenía tercer año cursado cuando se crea antropología, el año 1968, y yo dije, no, hasta aquí llegó la arquitectura. Mi padre quedó más pelado que yo, te vas a morir de hambre, en fin, etcétera. Al final transamos y me dijo, si eres el mejor, nunca te va a faltar trabajo. Aquí es donde podemos decir donde nace la vocación. Claro. Principalmente. Es que ya la vocación la tenía, pero claro, no tenía las herramientas para poder completarla, claro, porque era falta de carrera. Claro. ¿En esos tiempos ya existía con validación de rama? ¿O No, había, partir de cero? En ese momento habían dos centros de investigaciones. Uno que había en la Universidad de Chile, en Santiago, que eran centros de estudios arqueológicos, y traían investigadores extranjeros, incluso que preparaba a la gente de historia, que después hicieron sus tesis sobre arqueología, pero no eran antropólogos ni eran arqueólogos, pero después fueron reconocidos como arqueólogos después, pero muchos años después.
Y a su vez, en la Universidad de Concepción se crea un centro porque por ahí, por el año 63 o 62, no estoy seguro en estos momentos porque son tiempos atávicos y eternos. La misión francesa de arqueología llega a Chile a hacer una serie de excavaciones en la Patagonia, en los famosos sitios de Marací, la Cueva Fel, qué sé yo, en fin, ya querían tener un estudio más concreto. Y resulta que el gobierno de Chile lo autoriza, pero le dice tienen que tener un acuerdo con alguna universidad porque el material arqueológico es propiedad del Estado. Y tiene que quedar en Chile a cargo de alguna institución que los acoge. Claro. En ese tiempo existía una arqueóloga chilena que estaba trabajando en el Museo del Hombre de París y la trajeron con ellos, hablaron con la Universidad de Concepción, creo que fue en tiempos de David Stinck, Guate, no me recuerdo ya. Estoy hablando de 70 años atrás. Vaya. Y resulta que la Universidad de Concepción le dio todas las facilidades. Empiezan las labores allá en Patagonia. Las excavaciones trajeron los mejores equipos de personas y trajeron también con ellos a Zulema Seguel, que era esta chilena que trabajaba allá. Ahora bien, una vez que llega este material, la universidad se interesa y a sugerencia de la directora de este programa, en realidad el director era Joseph Amperer, pero murió en una excavación allá en la Patagonia. Todos pensaron, se acabó el proyecto, pero su mujer, que también era arqueólogo, Joseph Amperer, toma la conducción del equipo, habla a la universidad y le sugiere a Zulema por qué no crear una carrera de arqueología en la Universidad de Concepción. En ese momento estaba un pequeño centro solamente para recibir las piezas, incluso estaba en una puerta lateral bajo el arco de medicina, a la entrada, a la mano derecha, cuando uno ingresa en el arco de medicina, estaba la oficina de centro de acopio, casi. Prácticamente centro de acopio, investigación, en fin, etc. Las veces ahí. Pues bien, Zulema se entusiasma, que sé yo, conversan con rectoría y finalmente se concreta el año 1968 de crear la carrera de antropología. Antropología. Claro, la cosa más académica. Con dos menciones que era antropología cultural y antropología, y arqueología. Claro. En general era una sola, porque en ese tiempo la especialidad duraba un año. El último año de la carrera uno se especializaba, Claro. pero el resto éramos los mismos ramos, común. todo el plan común. Claro. De 4 años en el fondo y el último año de especialización, más la tesis. Bueno, en esos tiempos históricos, muy poco interesado, porque verdaderamente la arqueología siempre fue una carrera para los nobles, la gente de pedigrí que tenía financiamiento propio. Claro. Entonces yo tengo unas grandes colegas, excelentes arqueólogas, pero solamente el apellido dice los respaldos económicos. Claro. La Fernanda Falabella, por ejemplo. Entonces, hay muchos de esa época, porque eran solamente unos románticos. Claro. Y haciendo el lema románticos viajeros, porque teníamos que viajar por todas partes. Claro. Pues bien, de ahí yo estuve trabajando, egresé, terminamos, y con un colega que probablemente ustedes lo conocen, Nelson Vergara, Sí, Nelson. nos fuimos a la Universidad del Norte, Antofagasta, a crear la carrera de
Antropología, Convención de Arqueología en la Norte de Antofagasta. En ese momento estaban, hacía muy poco, descubriéndose las primeras evidencias de el complejo Chinchorro, en fin, etcétera, ya estudios más sistemáticos. Alumnos nuestros de aquel entonces, como hoy día el doctor Calógero Santoro, está a cargo de estas investigaciones internacionales. Iván Muñoz, creo que está de vicerrector de la Universidad de Tarapacá. Juan Chacama era decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Tarapacá también, en fin, todos ya tienen... Y ahí pasó a ser, en vez de centro de acopio, pasó a ser una cosa más académica. Totalmente académico, efectivamente. Totalmente. Como más centro de investigación ya, y comenzamos nosotros nuestra experiencia como arqueólogo aquí en la zona. Y en realidad quisiera corregirte discretamente. No son más de 40, son más de 400 sitios. 400. Es decir, dentro de la zona de Talcahuano, la octava región. No. Yo estoy hablando de aquí la zona de Concepción Talcahuano, porque la bahía Concepción Talcahuano es maravillosa. Yo he hecho excavaciones aquí en la zona. De partida, los concheros. En los conchales de aquí la zona, claro. Acá una evolución de las prácticas mortuarias en el litoral de la octava región. Ese fue un proyecto que estuvo también con don Nelson. Exacto, correcto. Acá en Talcahuano. Nosotros con Nelson estuvimos haciendo excavaciones, como digo, aquí en el famoso Conchal Darwin. Conchal Darwin, sí, que yo diría que el más importante de todo, porque demuestra una concentración de personas que no tiene prácticamente un símil equivalente prácticamente en el país o en América. Bueno, pero en realidad el Golfo de Arauco era especial. Golfo Arauco y Bahía Concepción tenemos sitios arqueológicos enormes, pero enormes, conchales que demuestran, tanto así que llegamos a plantear con el colega Nelson Vergara, que sencillamente había sedentarismo ya en aquel entonces. Claro, había una ocupación sin agricultura y sin cerámica. Curioso igual. ¿Por qué? Porque siempre se hablaba que cuando hay sedentarismo, la gente es porque la gente necesita cuidar sus cultivos. Entonces, parte hay parte de la agricultura. De la agricultura es tener cerámica, en primer lugar, para guardar la semilla, para beber. ¿La porque bioarqueología se le llamaría, ¿no? ¿Esa sería la bioarqueología? ¿O no? No, sino que sencillamente la bioarqueología se refiere al trabajo de los enterratorios. Ya. Porque hay que hacer los análisis de las evidencias, qué sé yo. Entonces, la gente cuando empieza a cultivar ya no se puede mover porque si dejan el campo se descuida, digamos, llegan los animales que van ramoneando, ¿no es cierto? Otros sencillamente hay que deshiervar, hay que estar limpiándolo, regando, en fin, etcétera, y finalmente si lo dejan cuando está a punto la cosecha, lo dejan un día y pasan otro y se lo llevan la comida, así que hay que cuidarla. Por eso que empieza el proceso de sedentarización. Ahora bien, con la agricultura, justamente. Sin embargo, nosotros empezamos a encontrar los conchales, por ejemplo, en Tubul, que al menos hasta este momento los registros más grandes de América, de conchales de América, están ahí en la zona de Tubul. Pero el Conchal Darwin, lamentablemente, está sobre el centro de la ciudad. Todo lo que era parte de la plaza hoy día, el edificio Prat, la ciudad de Talcahuano, se refiere. Claro, en el colegio Echegoyen, hasta la calle Valdivia, era todo esto un gran conchal. Y felizmente tuvimos la oportunidad, gracias al colegio Echegoyen, entre paréntesis, de excavar científicamente parte de este sitio. Esto está datado en 4.300 años antes del presente, pero probablemente tendríamos muchas mayores fechas. Lamentablemente no podemos abarcarlo todo porque está todo construido, intervenir las propiedades privadas es muy difícil. Entonces sencillamente sabemos que aquí el poblamiento ha sido enorme. Ahora, a todo esto
lo que habíamos conversado, acá en el en el Cerro David Fuentes, que estaban Sí, construyendo po. el edificio. Hace poco encontraron ahí una minera del plomo. Un muro, o sea, un muro que se encontró en una excavación que iban a hacer un edificio aquí en el Cerro de Fuentes, como bien señala Alex, y encontraron ahí parte importante, un muro de ladrillo que en teoría podría ser la entrada a una mina, qué sé yo, pero que data también, es una señal importante también de ocupaciones acá. Ya de patrimonio histórico. Claro. Claro. Desde el momento que... Pero- bueno, el gran drama que tiene las ciudades costeras de Chile han sido los maremotos. Sí, pues porque Más que los terremotos, los maremotos, porque han arrasado con arrasan todo. con Yo tengo, todo el pero, registro, con toda claro, y además que como en evidencia esa del fondo. época todas las casas prácticamente de adobe, el uso del ladrillo muy reciente desde el punto de vista Súper histórico. Claro. De hecho, las grandes familias tenían casas con ladrillo, pero los sistemas de estabilizado, de constructivo, eran muy precarios. Sí. Entonces, igual con los terremotos se destruían, Claro. pero queda por lo menos los restos. Claro. Pero, Pero los parte de maremotos, eso destruyó parte es que importante de los sencillamente- conchales y ese tipo de cosas, aún así quedan registros. sí, exacto, importantes. claro. Sí, eso. Ahora yo le digo, esto antiguamente, hace 10.000 años atrás, toda la zona Concepción-Talcahuano era un delta. Eran varias islas, el mar estaba a casi 100 metros bajo el nivel actual y en ese momento era un conglomerado. Pero cuando comienzan los deshielos, hace 10.000 años atrás ya en forma masiva, porque el nivel del mar sube 5 metros y todo lo que prácticamente Hualpén era fondo de mar, salvo el Cerro La U, la península Hualpén y la península Tumbe. Entonces eran varios islas. Yo hice un levantamiento gracias hoy día a la computación, hicimos esto y tenemos cómo eran más o menos repartidas estas islas. Mira. Cuando bajó el nivel del mar, después el río Biobío tomó por el otro lado, en fin, etcétera. Y toda esta zona estaba cubierta, así como daba Sí. cuenta de estos conchales y todo, y en la parte. Entonces estas islas era lo que Ocupación, permitía la digamos, ocupación también, de estos claro. conchales, protegidos incluso, porque ustedes ven que las condiciones, no crean ustedes que la Armada eligió como el primer puerto naval a Talcahuano porque se le ocurrió a un Gratuitamente, caballero, no, no, por capricho, no, porque fue. sencillamente las condiciones naturales de Del defensa del sistema, ahí la Quiriquina, Tumbes, qué sé yo, en fin, la Bahía de Concepción, queda totalmente protegido, resguardo de la flota, qué sé yo, en fin, por eso que están acá. Claro. Pero eso ya los nativos lo tenían. Sí, no por nada, claro. Hace miles de Escogieron la años misma atrás, zona exactamente. para protegerse. Los incas llegaban acá también. Acabamos de hacer una excavación, no estuve a cargo yo, entre paréntesis, fue un colega, hace 2 o 3 meses atrás, donde hay evidencias claras del contacto inca con la cultura local. Sí, pues sí. Y eso, ¿En qué lugar fue? mientras él no publique, no Ah, puedo no se decir, puede. pero aquí en la zona. Acá en la zona. Aquí, ahora yo puedo dar cuenta de lo que yo estoy haciendo en este momento. Ya. Los detalles. Claro, porque hay que tener cierta reserva Sí, obviamente. profesional. Ahora bien, Hualpén, para mí una zona especial porque sencillamente era un antiguo fundo de aquí, de la rancia aristocracia criolla, La rancia aristocrática. perteneciente a a este caballero, don Pedro del Río Pedro del Río Sañartu. Sañartu, sí. Y gracias a su desgracia, porque lamentablemente el año 1880, en un día, murió su señora y sus 2 hijos, producto de la difteria. Sí, sí. Esto lo llevó a una profunda desesperación a este hombre y para matar su pena empezó a viajar por el mundo y empezó a comprar antigüedades de distintas partes. Tenemos
restos egipcios, tenemos restos japoneses, armaduras medievales europeas, armaduras medievales japonesas, en fin, etcétera. Un sinfín de colecciones que empezó a armar. Porcelana, qué sé yo, y al fin, y arqueológicas también. Y hoy día, entonces, felizmente, este hombre preocupado por la cultura deposita todo esto en su casa, y finalmente su familia, o sea, él se volvió a casar después, y sencillamente entregaron todo esto a una figura que no existía en este momento, pero era a la comuna de Concepción, a la municipalidad de Concepción, pero eso no pertenece a la municipalidad geográficamente, entonces, sí. Y hay 2 o 3 instituciones que administran este asunto. Lamentablemente vino el terremoto del 2010 y hay fondos para restaurar, se está haciendo las restauraciones, pero son carísimas, en fin, etcétera. Pero encierra, y a raíz de esto, que está este museo, y nosotros empezamos a hacer investigaciones, y en Hualpén encontramos más de 20 sitios arqueológicos. Es decir, Rocoto 1, Rocoto 2, después... Chome. No, en Chome, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sitios arqueológicos, después Caleta Perone, 1, 2, 3, 4, 5, porque todo esto eran sectores, lo mismo que por el otro lado, por Lenga, qué sé yo, es que, en fin, Ramuncho, es que yo ya pierdo, si no tengo un listado, claro. Perdónenme la edad también, pues sí. Bueno, y por este otro lado, por Tumbes, por Talcahuano, qué sé yo, en fin, está lleno de sitios arqueológicos, que es preferible que la gente no sepa dónde para que no vayan a escarbar, porque todavía la gente tonta, ignorante, dice, no, es que antes enterraban a los indios con moneditas de oro, en cantaritos, y si encuentran un cántaro lo parten para sacar las monedas. Claro. Es la cosa más estúpida que he conocido en mi vida, porque es parte de la leyenda popular. Claro. ¿Cómo justificaba una persona que estaba muerto de hambre de que de repente apareciera con una fortuna? Sencillamente lo primero que hacía, decía, no, que es un negocio, bueno, no puedo contarlo, no, pero ¿cómo? Y cuéntame, somos amigos. No se puede contar, no, yo no se lo digo a nadie, tú sabes la confianza que tenemos, ¿cómo se lo va a contar? Qué sé yo. Al cabo de un rato, le decía, mira, la verdad es que me encontré un entierro, unos cantaritos llenos, monedas de oro, pero no se lo conté a nadie, no a nadie, qué sé yo. A la media hora sabía todo el pueblo. Claro. Y resulta de que era la forma más fácil de justificar el abigeato. En ese tiempo, todo el país lo único que tenía es ganadería. Yo no sé cuánto vale hoy día un ternero, una vaquilla, pero sé que está sobre el 1.000.000 de pesos, 2 millones puede ser, porque de acuerdo con los kilos. Claro. 700 kilos un animal, claro. 7 mal vendidos, a 2 lucas el kilo, para hacerlo rápido. Tráfico, más o menos. Son 1,5 millones. Pero ustedes saben que vale un poco más el kilo de carne, ¿no es cierto? Sí, un poquito más. Bueno, resulta que, ¿cuánto creen ustedes que demora la gente del abigeato en carnear un animal? Le hago una pregunta, verdaderamente, y usted también. Cargar un animal. Así yo creo que lo hacíamos. En ese entonces lo hacíamos muy rápido, me imagino. Muy rápido, me imagino, en ese entonces lo hacíamos. Y hoy día también. Ay, por eso le hice la pregunta. Sí. Yo le dije, una media hora. No. Hoy día menos de 5 minutos. Claro. Vienen con un combo, ¡pum! En la cabeza del animal cae y agarra una motosierra y lo parten. Arriba de la camioneta. Y como la motosierra en la cadena se le pone aceite, para no contaminar el animal le ponen aceite a comer. Y del barato. Y del barato. Así, pum, 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 arriba de la camioneta. 10 animales. Yo les dije,
1,5 millones por cada uno, Más o menos un negocio. 10 animales, 15 millones de pesos. El negocio no, hasta el día de hoy. Imagínense cómo sería antes. Claro. Sí, que Bueno. menos control. Claro, por supuesto. Entonces, y de ahí quedó esta leyenda, ¿no? Que me encontré un entierro, qué sé yo, en fin, yo he visto gente volverse loca excavando, buscando el entierro. Bueno, no voy a contar porque hasta mi madre la vi cuando la dijeron en la casa que teníamos, qué sé yo, al fondo había un entierro que lo buscaba, estaba lleno de hoyos y ella también participó. Bueno. Pero por último sería como dato importante, por así decirlo, para poder seguir excavando, no sé, equivocadamente quizás, pero algo... No, es lo que van a destruir nada más, pero Claro. no van a encontrar absolutamente nada. Yo le pregunto a ustedes hasta el día de hoy, ¿no? Si se le entierra un ser querido, se muere un ser querido, lo entierran con los billetes en el bolsillo, con las cadenas de oro, con los anillos, que sí, la gente el anillo compromiso, alguno, no, que era de mi papito, que Claro. quería ese anillo, pero no más que eso. Bueno, en todo caso, yo lo digo esto porque en caso de cualquier hallazgo, la gente lo que tiene que hacer es Avisar. comunicar a la autoridad y todo un protocolo hoy día que la gobernación llama al museo más cercano correspondiente al área, qué sé yo, en fin. Consejo de Monumentos. Exacto, y el museo al Consejo de Monumentos. O sea, hay un protocolo para Todos. preservar y salvaguardar nuestro patrimonio. Claro. Entonces, aquí, como digo, en la zona pueden encontrarse algunas cosas, pero en general los terrenos de Hualpén son relativamente poco provechosas para la agricultura. Hay huertos, sí, efectivamente, en la zona de Lenga, por ejemplo, habían huertos, qué sé yo, en fin, y hay muchos sitios arqueológicos, porque evidentemente, una vez que empezó la sedentarización, empezó la agricultura, entonces la gente se instalaba junto a los recursos de agua. Claro. Y por otro lado, en sectores donde también tenían control de la visibilidad del entorno. Siempre las viviendas campesinas, el hábitat, por ejemplo, mapuche y pre-mapuche, que en la zona era disperso. No habían ciudades. Si ustedes se fijan, en Chile prácticamente no hay ciudades. Salvo en el norte habían comunidades con pequeños poblados. Y yo podría decir que había el concepto de ciudad más complejo. En general, el concepto de ciudad es un sector que ofrece bienes y servicios, entonces tienen mercado, plazas públicas, tribunales, o áreas de justicia, en fin. Hoy día para ser considerada ciudad, uno, como me decía un ex alcalde que no quiero nombrar porque es un programa cultural, me decía, quiero transformar mi comuna en ciudad. ¿Por qué? Porque sencillamente tiene que tener ofrecimiento de bienes y servicios. ¿Cuáles son los bienes fundamentales? Industrias, comercio, en fin, etcétera, pero tiene que haber servicios como hospitales, como universidades, como oficinas públicas, en fin, entonces hay comunas de aquí que no tienen nada de eso. Y por poner un ejemplo, Penco prácticamente tiene un banco del Estado, pero no tiene universidad. La gente de Penco tiene que ir a Concepción, Talcahuano, en fin. San Pedro de la Paz lo mismo, en fin, claro, es que tiene una industria, sí, pero una o dos, pero para una población de 200.000 habitantes. Entonces lo mismo le sucede a Hualpén, y salvo todo está concentrado en Talcahuano, gracias a que tenía fundamentalmente yo diría el apostadero naval, porque es una más, y después Huachipato, qué sé yo, en fin, todo este conglomerado industrial pero al fraccionar estas macrocomunas, hay sectores que le faltan los servicios. El Alex mencionó ahí, así como a grandes rasgos, ¿nos podría mencionar un poquito ese hallazgo o esa investigación que hizo con don Nelson? ¿Cómo se llamaba? La evolución de las prácticas mortuorias. La evolución de las prácticas mortuorias. Es la revista Chungará. Claro, lo que pasa es que esa es
el resultado de muchas investigaciones. Ahí nos dimos cuenta que habían, según la época, distintas formas de enterrar a sus deudos. Entonces, por ejemplo... Sin este cántaro que usted contaba. Sin ese cántaro que... No, estamos hablando miles de años atrás, cuando no existía ni siquiera cerámica. Entonces, uno prácticamente viendo la forma, la posición del individuo, automáticamente sabe para qué época pertenece. Claro. Porque hoy día nosotros tenemos una práctica. Entonces, normalmente se entierran las personas de cúbito dorsal, que normalmente las manos en el pecho, no a los lados, en fin. Y antes era hasta con un crucifijo acá, los tiempos coloniales. Entonces, todo eso nos permite a nosotros, esta evolución, determinar automáticamente la cronología del hallazgo. O sea, parte de la cronología. Se hace por otros medios, por carbono 14, por termoluminiscencia, hay una serie de otros métodos, pero al mismo tiempo ya con eso uno ya tiene una orientación. Claro, entonces, evidentemente, en un periodo tan largo de ocupación de la zona, cuyas evidencias más antiguas son conocidas hace 6.000 años. Hay un sitio en Coronel, que es arqueológicamente se llama CO-2. Ese es el lenguaje que usamos nosotros, cada sitio le ponemos un nombre porque son miles, entonces sencillamente... lo que pasa es que es difícil encontrar más antiguo acá en la zona, a pesar de que estamos seguros que hace 15.000 años había gente. Sí. Pero lo que pasa es que el nivel del mar ha subido y bajado. Pero hace 15.000 años el mar estaba 100 metros más bajo del nivel actual. Y la gente, discúlpenme, voy a hacer una expresión, porque a veces no con ánimo de prestigiar, pero al revés, para reivindicar. Los pueblos originarios eran indios, pero no tontos. Y si el mar estaba 100 metros más bajo, estaba fácilmente a 3-4 kilómetros. ¿Dónde iban a hacer sus casas? ¿Aquí mismo, siempre? ¿O estaban al lado de los recursos que estaban sacando al mar? ¿Sacan los recursos? Obvio. Entonces, esos sitios arqueológicos hoy día están sumergidos. Por eso que no los encontramos ahora. El mar subió y hace 6.000 años llegó a su máximo nivel. 5 metros sobre el nivel del mar actual. Y eso es lo que sucede en este momento donde estamos, que encontramos este sitio cuando se estaba construyendo el Colegio Chegoyen, y gracias a la corporación Contal se pudo hacer estas excavaciones. Y en eso participó el colega Nelson Vergara y el que habla. Ahora, esto está fechado, también tiene 4.300 años, y lamentablemente pensamos que un poquito más arriba había otro, pero ya estaba todo eso construido. Entonces no pudimos seguir con las investigaciones más arriba, porque ese tendría los 6.000 años de antigüedad. Claro. Y enganchando un poquito de ese análisis que usted hace, ¿cómo podríamos hacer un llamado a la investigación, como le decía, científica de esta zona, para poder proteger todas las investigaciones que ustedes han hecho y poder seguir haciendo investigaciones y se pueda proteger en cierta forma todo lo que se ha descubierto, digamos? Bueno, eso yo diría, que es un desafío como tal. Es importantísima observación. Lamentablemente la gente piensa que el patrimonio debe estar solamente en lo que haga el Estado y en los museos y sin participación de la gente. Pero yo creo que toda la comunidad debe participar, preocuparse de sus valores culturales, tradicionales, atávicos. Claro. Y no solo la academia, me imagino. Por supuesto, digo la comunidad. No, ni siquiera, te digo la comunidad en general, toda la población. Entonces, si por casualidad ven algo raro que les llama la atención, qué sé yo, restos
de cerámica partida porque los cántaros se destruyen. Oye, algo que le llama la atención, llamen, comuniquen, en fin. Yo diría a los profesores primero que nada. ¿Por qué? Porque son los más cercanos a las comunidades. Claro. Los profesores se encargarán del Departamento de Cultura de las municipalidades, en fin, correspondientes. De ahí a lo mejor, si la cosa, echar una mirada, ver a los museos, en fin. Que sea parte del programa, igual, correcto, del programa investigativo, de todo lo que se ha descubierto y que forma parte del patrimonio también de la zona. Hay mucha gente que de repente se encuentra cosas y, oh, mira qué bonito, oh, mira, debe ser de esto, y como que lo guardan en su casa, como recuerdo, y después lo botan a la basura porque y no saben de repente la importancia que puede tener lo que se ha encontrado. Parte de la poca información también, y que ojalá, por eso le digo yo que la importancia que tiene del llamado de los profesionales y con su trayectoria de poder investigar, dar cuenta de lo que pasa acá, lo que se encuentra y todo, y seguir desarrollando investigaciones para poder salvaguardar el patrimonio de la zona y la importancia que tiene también para... Ahora, por otro lado, que salvo algunos sectores muy estratégicos, en general la colonización ocupó los sitios que ocupaban los nativos. Entonces, bajo las ciudades del país está lleno de sitios arqueológicos. Lamentablemente, las comunidades de ellos podían ser de 80, 100 personas, es una comunidad grande, pero resulta que hoy día hablar de una comuna que tenga menos de 80.000 habitantes es raro. Todas han crecido de una manera exponencial, claro. No geométrica, sino que exponencial, y sencillamente muchos sitios quedan bajo la ciudad. Y sin investigarse muchas veces. Y sin investigarse. Ahora, evidentemente, en el norte tiene una ventaja porque por razones climáticas, por condiciones de terrenos, de la geomorfología, qué sé yo, en fin, porque para poder hacer estudio arqueológico hay que ser, no digo un especialista, pero hay que entender mucho la geomorfología. Eso que hablaba recién de las variaciones de los niveles marinos. Tiene un nombre y un concepto que se habla de la variación de los niveles del mar. Bueno, tiene los niveles, tiene un nombre que le pusieron unos académicos por ahí que no lo ocupo. Yo para mí sube y baja nomás, es más fácil entenderlo. Sube o baja el nivel. Claro. Marisma. No, los retracción y contracción, qué sé yo. Pero el afán del tecnicismo académico, porque si no, claro. No bajó el nivel del mar, subió. Claro, es más simple. No, bueno, esos son los geomorfólogos, entre paréntesis. Bueno, como les digo, en el norte, por condiciones especiales, por ejemplo, la aridez, qué sé yo, pero fundamentalmente los ácidos, los metales pesados que existen en el terreno, contribuyen a la preservación. Aquí cuesta mucho. Aquí solamente se puede conservar bien los huesos en condiciones muy... ambientales muy especiales. Sí. Nosotros hemos recuperado restos de 4.000, 5.000 años enteros, pero están fundamentalmente en terrenos de carácter básico. En cambio, los terrenos arcillosos son ácidos y el ácido destruye los huesos. Entonces duran muy poco. Yo creo que en periodo de 200, 300 años desaparecen en los terrenos ácidos, desaparecen los restos. En cambio, los terrenos básicos pueden durar mucho tiempo. ¿No se da cuenta de que las investigaciones y todo eso son bastante multidisciplinarias también? Por las investigaciones que han hecho, me imagino que para medir la acidez del suelo, qué sé yo, los huesos, cómo se preserva todo eso, además de la excavación como tal, el trabajo es bastante amplio, con varios profesionales. Eso también da... cuenta importante de que, insisto, en la importancia, valga la redundancia, de la investigación de la zona. Claro, la investigación es un trabajo muy meticuloso. Piensen ustedes que cualquier evidencia, por mínima que sea, a veces un cabello ya nos indica automáticamente
el prototipo de la ocupación, porque si son nativos o no nativos, si son, qué tipo de nativos son, si son andinos o de transoceánicos, es decir, hay montones, un solo cabello nos va indicando una serie de cosas. Y hoy día, felizmente, gracias a eso también tenemos el ADN que nos permite determinar. Sí, yo acabo de terminar una excavación. Eso le iba a preguntar, ¿te sigue trabajando en la investigación hasta el día de hoy, digamos? Bueno, hoy día, por ley de la República, ley de medio ambiente, todo proyecto de desarrollo debe tener un estudio o una declaración de impacto ambiental. Lógico, sí. Y dentro de esa declaración van estudios de flora, fauna, ruido, olores se acaba de incorporar, cosa que antes aquí no existía. De olores. Mira, imagínense, ya los romanos, en el Código Romano, estaba establecido que usted podía tener un criadero de cerdo, pero el olor de los porcinos, no digo los excrementos, los porcinos, eso no le podía llegar a los vecinos. Y aquí eso sucedía en Chile hasta hace 5 años atrás. Poco tiempo, sí. Creo que el último cambio fue el 2015, 16, por ahí más o menos. Bueno, pero aparte de eso también el estudio arqueológico. Porque si usted hace un edificio, tiene que romper la tierra y romper los restos. Así que primero tiene que haber un estudio arqueológico. Y lamentablemente no hay arqueólogos. ¿Por qué? Porque sencillamente todavía los papás le dicen a los hijos: no estudie eso, te vas a morir de hambre. Todavía surge la inquietud de los papás. Y lamentablemente, gracias a eso, yo no hallo qué hacer, porque por Dios que gano dinero. Con suerte, tío, me parece. Y les voy a poner un ejemplo. Mi hijo mayor siempre quiso estudiar arqueología. Bueno, me ha acompañado a todas las partes que he estado en el mundo. Yo estuve trabajando en Perú, en Bolivia, estuve 3 años metido en la selva amazónica, y de ahí me fui a Europa a sacar mi doctorado, y resulta que ellos siempre conmigo. Y lamentablemente era difícil en aquellos entonces ser arqueólogo, porque las fuentes de financiamiento eran muy pocos. Y resulta que él quería estudiar arqueología, y le dije: mira, tienes facilidades para ciencias sociales, estudia Derecho mejor. Que ya, me hizo caso. No vayas a ser arqueólogo, le decía. Y estudió Derecho. No sé si sería bueno o malo como abogado, pero era cumplidor. Llegó a trabajar a la Corte Suprema. Bastante cumplido. Esto sale al aire. Y resulta de que después de unos cuantos años en la Corte Suprema, me dice: viejo, me retiro de la Corte. Yo ya sabía para dónde iba el micro, pero como papá pongo una cara: pero hijo, ¿tuviste algún problema? No, me dice. ¿Y qué vas a hacer? Voy a estudiar arqueología. No le puedo creer. Y hoy día es abogado y arqueólogo. O sea, defiende la arqueología. Pero evidente. Con vos. Sí, voto. Y el problema es que ya gana tanto que ya no quiere trabajar conmigo. Ahora su competencia. Competencia. Y se defiende con base y fundamento. Así que hoy día felizmente ganamos más que otros profesionales, que los bien pagados. Pero lo importante es que siguen investigando. Y uno, claro, o sea, uno puede dedicarse a los estudios de impacto, por eso que explicaba, por ley hay que hacerlo, o bien en la academia. Las universidades o los museos, en fin, tienen centros de investigación, y hay gente que no le interesa tanto el ganar dinero, porque eso uno se transforma en un mecánico. Esto se hace así, 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 nada más que eso. Ahora, evidentemente, después de que yo trabajé 40 años en la academia, entonces ahora tengo derecho a poder hacer lo que yo quiero. Claro. Y ya puedo hacer una síntesis. Porque yo,
hasta hace poco tiempo atrás, no, ahora ya no, ahora mando a gente, atendía desde Arica a Punta Arenas. Yo hice toda la línea base arqueológica desde el canal del Bigle, el del Bigle, la bahía de Yen de Gaya hasta el lago Deseado. 100 kilómetros, y en la Patagonia y no era, y con el auto, con el jeep, no, era a pie, con mochila, y todo el tiempo recorriendo y revisando todo eso. Claro. Como anteriormente Ahora, lo hacían los que vivían en esa zona, más o menos. Pues. Sí, que era muy poco. Y hay que llevar toda la mochila porque resulta de que uno puede decir, uy, se me acabó el café, voy a ir a comprar el negocio allí. Todo en la mochila. No había nada, todo preparado de antes. Entonces, yo hice una inspección, pero que le permite ver todo un conjunto y leer todo sobre la zona. Yo nunca me voy a olvidar cuando hice ese recorrido. Leí unos artículos de un ingeniero civil que era un fanático por la arqueología cuando no había carrera de arqueología en Chile. Y empezó a estudiar en forma sistemática, perteneció a este centro de la Universidad de Chile en Santiago, y al final dejó la ingeniería y se dedicó exclusivamente a la arqueología y terminó como director de arqueología del Museo de Historia Natural de Santiago, don Hans Niemeyer. Y don Hans trabajaba en la Dirección General de Agua, era ingeniero civil hidráulico. Entonces, para ver todos estos asuntos de las cuencas hidrográficas y los embalses futuros, qué sé yo, porque estas son proyecciones de muchos años, que la gente piensa que, ay, ¿por qué no hace un embalse aquí? Sí, bueno, en 5 años más se podría construir, después que sacan todos los estudios. Bueno, el asunto es que él se conocía toda la zona, y como le gustaba mucho la arqueología, iba todo anotando. Y resulta de que lo que él tenía publicado en la Dirección General de Agua, que era la zona descrita cada una, los recursos de agua, los sitios arqueológicos donde está, los pude verificar en un 99%. Es decir, perdón, en un 100% y encontré unos 4 o 5 más, pero yo iba a eso. Pero prácticamente nuevos, muy poquito. Él ya lo había visto. Entonces, había otro, él buscó un socio en aquel entonces, otro fanático por la arqueología. El doctor Virgilio Chaptacase. Él tenía una ventaja, que era radiólogo. Y por norma, hasta el día de hoy, los radiólogos tienen 2 vacaciones en el año. No pueden trabajar más de 6 meses seguidos, tienen que estar un mes fuera. Por la exposición. Por la exposición. Entonces, sencillamente, él decía, ¿cuándo se tocan las vacaciones? En tal, ya, ahí partimos a tal sitio arqueológico y hacía las excavaciones, en forma científica. Entonces, el médico, bueno, el ingeniero medía la topografía fundamental, hay que conocer el medio ambiente, qué sé yo. El médico medía los restos, sacaba las conclusiones, bueno, que eso es lo que hoy día hace un arqueólogo, pero ya en forma como carrera profesional. Es más, nosotros somos los peritos forenses. O sea, porque, de una necesidad que había en aquel entonces. No, porque, te explico, por ejemplo, si tú encuentras unos restos, cualquiera, dice, ay, al Instituto Médico Legal. Pero el médico del instituto va a decir, oye, es un individuo de tal estatura, de tal contextura, de tanto edad, sexo masculino, femenino, qué sé yo, todo lo otro, pero ya, toda la explicación. El antropólogo forense va a decir sexo, edad, estatura, esto, lo otro, alimentación, mucho más completo. Asuntos congénitos, qué sé yo, en fin, y al mismo tiempo le puede dar una data. Entonces, ¿a quién le interesa más a la fiscalía? ¿El médico legista o el arqueólogo? Dígame, ¿de qué fecha es? Hace muy poco tiempo atrás, lamentablemente estamos frente a una cámara, yo te podría mostrar unos restos que acabo de terminar de excavar. No, que no se van a ver en la cámara. Bueno, don Víctor, me gustaría que a partir de lo que hemos conversado, usted haga un llamado a la comunidad, específicamente a la comunidad echegoniana, para que siga esta ruta de la
importante investigación, insisto en la investigación, y lo bueno que es para la zona. ¿Cómo usted haría un llamado a esa comunidad? Bueno, lo haría en dos ámbitos totalmente diferentes. La primera, desde el punto de vista de la ciencia, de lo científico en general. El estudio arqueológico es una cosa maravillosa, interesantísimo. Uno se introduce en las entrañas de la historia, porque la arqueología fundamentalmente es una respuesta a este gran campo. La historia en general, la historia del ser humano, nace con el primer ser humano hasta el día de hoy, pero se la ha dividido artificialmente en dos épocas, en la historia y en la prehistoria. La prehistoria va desde el origen del hombre hasta la invención de la escritura. Y a partir de la invención de la escritura en adelante se le llama historia. Ahora bien, la historia propiamente tal con escritura recién empieza el año 3500 a.C. aproximadamente, que es en Sumer, en la zona de Sumeria, Babilonia, en fin, etcétera. Mucho después llega a Egipto, y de ahí va la escritura pasando poco a poco, llegando al norte de Europa, después a Europa en general, y normalmente decimos que la historia llega alrededor de 1000 años antes de Cristo a Europa, y las partes más al norte 800 antes de Cristo, en fin, etcétera. O sea, pero aquí a América, cuando llegan los españoles a América, el 99% de los pueblos originarios no tenían escritura. Solamente tenían escritura los mayas y los aztecas. Los mayas, que habían sido un gran imperio, después eran esclavos prácticamente de los aztecas, que es lo que utilizó Pizarro para expandirse. Tomó a los sometidos para vengarse de sus antiguos amos. Y en cambio aquí en el área andina, en la cultura más importante, el incanato, no había escritura. Entonces, la arqueología, a través de la investigación de los hallazgos, va reconstruyendo lo que las líneas escritas no están. Y es parte importante de la investigación. Entonces, por eso que es maravilloso poder reconstruir la historia. Entonces, por eso es una tarea fascinante. Y es más, porque seguramente decir, ¿y con qué como? Hoy día la arqueología es tal vez una de las profesiones mejor pagadas. Mejor pagado que los periodistas, entre paréntesis. Mira, Alex, yo creo que puedes encontrar tu vocación. Que los arquitectos, que los ingenieros. Y solo nos ganan los neurocirujanos. Pero hoy día los arqueólogos están muy, muy bien pagados. Y por eso les decía, mientras las mamás sigan diciendo a los hijos no estudie eso, nosotros hayamos que hacer, porque tenemos trabajo de sobra. Y aquí falta, es un factor importante. Entonces, para hacer el ahora, llamado, ¿qué es importante? Que... Esta es una zona que tiene una gran riqueza arqueológica. Una parte que podría hacer la comunidad es pedirle a las universidades que crean la carrera de arqueología, porque antojadizamente la cerraron. La Universidad de Concepción la cerró y las otras universidades no la han interesado. Entonces, yo creo que una zona como esta necesita arqueólogos, y no es lógico que venga gente de Tarapacá o que venga gente de Santiago o de Punta Arenas, porque allá hay carreras, a hacer estudios arqueológicos aquí, cuando aquí está al alcance de la mano. Claro. Y se puede ir incluso a pie a los sitios arqueológicos. Claro. O sea, es sembrar la inquietud también. Evidente. Entonces yo creo que los estudiantes de Derecho Goyen podrían tener una gran... Podrían hacer aquí. Claro. Efectivamente. Bueno, muchas gracias, don Víctor, por su presencia, por estar acá, por haber
entregado esta clase magistral. Una grata Creo que charla quedaron de- todos muy claros, nuestra comunidad completa, nuestros estudiantes, toda la gente que nos va a sintonizar por la radio y por el canal. Así que agradecemos que haya podido tener tiempo para entregar acá un aporte y un granito de historia, de cultura y de mucha enseñanza Lo respecto importante que es también a todo esto. preservar. Claro. René, también muchas gracias por generar esta instancia para tener acá esta entrevista. Esperemos también generar otras instancias junto con Sí. biblioteca, Para con poder todo, hacer historia. claro, porque esto es muy importante, que hay que mantenerlo, sobre todo acá en la comunidad educativa. Es algo que debe buscarse todas las formas posibles, sobre todo ahora que están todos los medios para poder transmitirlo y difundirlo para toda la comunidad, para toda la comunidad en sí, no solamente a la comunidad educativa. Así que invitamos a todos los que nos sintonizan por la 107.3, una radio humanista y laica, por la libre expresión de las ideas, a que nos continúen sintonizando y escuchando nuestros programas que daremos durante el día. Así que nos despedimos todos juntos. Muchas gracias, que estén bien. Chao, gracias.